Vemos que el gráfico de Bitcoin ha alcanzado la zona de resistencia. Hemos tenido un rechazo, podríamos estar formando un setup de long a corto plazo muy interesante. Queremos hablar de todo eso en este video, pero antes de hacerlo vamos a echarle un vistazo al panorama general y luego vamos a entrar en las microestructuras. Quiero hablarles de lo que será relevante el día de hoy. Y miren, la idea general sigue siendo que Bitcoin está en corrección. El patrón más grande sigue siendo bearish. Hemos hablado de eso muchas veces. Obviamente analizamos el mercado principalmente desde el punto de vista de Elliott Wave, pero en los últimos días y semanas también les he mostrado muchos indicadores adicionales, que por cierto en el video de ayer les expliqué que el rally está impulsado principalmente por derivados y futuros, no por el mercado spot. ¿M? Y en ese caso, lo que hemos visto anteriormente en bear markets, o lo que vemos en general, es que un rally como este es mucho más frágil. No es una base sólida. Es como construir sobre la arena. Por supuesto, no implica que no podamos subir más directamente. Ustedes saben que he sido bullish a corto plazo en este gráfico desde los mínimos de febrero. Alcista a corto plazo, pero por supuesto un poco más cuidadoso porque desde el principio vimos este rally de naturaleza correctiva. Creo que todo eso se cumplió. Hemos subido, incluso hemos alcanzado la zona de resistencia que ha estado en el gráfico desde febrero. Digo, solo miren los videos de febrero. Esta zona de resistencia ya estaba en el gráfico porque se mide en función de la distancia de toda la caída hasta los mínimos de febrero. Y luego obtenemos esta zona de resistencia de Fibonacci entre 80,000 y 108,000. ¿Significa que subiremos hasta 108,000? No significa eso, pero les expliqué que una zona objetivo está entre 82,000 y 94,500. Así que este es un objetivo ideal para este movimiento correctivo. Y ya saben, hemos sido bullish a corto plazo, ¿verdad? También es un patrón correctivo porque es un movimiento de tres ondas, por eso dije que se ha cumplido. Incluso hemos alcanzado resistencia ahora y como por arte de magia otra vez. Ha habido un rechazo desde el pullback del 38,2% desde el primer nivel de resistencia. Y en el timeframe más pequeño también veremos qué significa esto y por qué en realidad esto podría ser un setup, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos entender es que el mercado, aunque este es un patrón bearish en general, no tenemos un top completo todavía, ¿ok? Esto es muy importante. No diría que sigo siendo realmente bullish. Me estoy volviendo más cuidadoso, por supuesto, a medida que subimos hacia la resistencia, pero podemos gestionar eso siguiendo puntos de invalidación a corto plazo. Porque sí, este es el panorama general, ¿verdad? Y en timeframes grandes, tiene sentido ser más bullish aquí abajo cuando estemos en soporte. Ujú. Y luego, cuando hacemos rally, pues volverse un poco más cuidadoso. Pero en timeframes más pequeños, puedo ser bullish, siempre que el mercado mantenga un punto clave de invalidación y me dé razones para creer que podemos subir un poco más, ya saben, un poco más alto. Pero otra vez, eso requiere usar timeframes más pequeños porque aquí esto realmente es solo un rango de trading. No importa tanto dónde estemos en el timeframe grande. Em, si solo estoy viendo un setup a corto plazo, podría estar en el patrón más bearish en general, pero si tengo un setup local alcista en gráficos de 15 o 13 minutos, por ahí más o menos, como trader, pues la verdad no me importa tanto el panorama general. Por supuesto, aún puede tener sentido conocerlo, desde luego, entender si es un patrón bullish de time frame grande, porque entonces podría tener mayor probabilidad de desarrollarse, ¿verdad? Porque si estamos en un patrón bajista mayor, como lo estamos, no me sorprendería si un setup bullish a corto plazo falla. ¿Saben a lo que me refiero? Sin embargo, si estoy en una tendencia al alza de time frame mayor, como en el bull market, como lo estuvimos hacia los máximos del 25 de octubre y veo un setup alcista local, sí, digo, nunca debería sorprenderme si algo falla, ¿verdad? Estamos en los mercados financieros, pero tendría una mayor probabilidad de desarrollarse porque aquí en este movimiento al alza, esto es solo un movimiento contra tendencia dentro de una tendencia bearish mayor. Am, y por eso cualquier movimiento al alza suele ser especulativo, ¿saben a lo que me refiero? Básicamente puede romperse porque en cualquier momento el patrón del time frame mayor es bearish.
Pero en el corto plazo, si la tendencia local no se rompe, aún podemos subir más. Así que, miren, la belleza de Elliott Wave es que eso me da puntos clave de invalidación que podemos usar para seguir la tendencia alcista a corto plazo. Pero la diferencia es que en un bull market mayor, si ese setup a corto plazo falla, esa tendencia al alza a corto plazo se puede romper. Aún podría encontrar soporte más abajo. En un bear market en general, como en el que estamos, habría mayor probabilidad de que realmente tengamos un top. Esa es la principal diferencia. Y antes de ir realmente a los timeframes más pequeños, lo que quiero destacar es que en el gráfico de futuros, en el de Bitcoin, podemos ver muy claramente todas las resistencias claves, el gap del CME, niveles de soporte y canales de precio. Y antes de entrar en las nanoestructuras, hablemos de esto un poco, ¿vale? Y lo que vemos aquí es que el mercado aún se mantiene por debajo de este gap del CME, pero hemos empujado un poco más arriba. Quick reminder, ¿qué dijimos ayer? Idealmente queremos que el gap del CME se cierre. Ayer estábamos aquí alrededor de 79.800 en el gráfico de futuros. Ya hemos subido un poco más. El gap ahora está medio cerrado. Un poco más arriba hacia la zona de 82.000 sería ideal aquí en el gráfico para cerrar el gap. Pero no significa que tengamos que detenernos hasta que realmente tengamos un breakout de soporte o una caída en 5 ondas. No tenemos una señal de top y puede tener sentido a corto plazo seguir enfocados en precios más altos. ¿Saben cuál es el nivel clave para mí en el muy corto plazo? Solo aquí en el gráfico de timeframe más pequeño, es este mínimo de swing que se formó el 29 de abril. Digo, ese realmente es el nivel principal, porque a corto plazo un breakout por debajo de esto invalidaría precios a corto plazo, ¿ok? Un rally a corto plazo hacia 85.000 a 90.000, esto lo invalidaría. Porque si realmente hicimos un suelo aquí, deberíamos mantenernos por encima de este nivel ahora y el mercado podría moverse al alza en 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5. Así que este es el escenario bullish. Y en el gráfico de muy corto plazo, en el de 15 minutos, van a ver mucha más información, datos de corto plazo y niveles. Ok, aquí estamos en el de 15 minutos. Esto es exactamente lo que les mostré en el gráfico de futuros, pero con zoom. Niveles ligeramente diferentes porque esto es spot y por eso los niveles son ligeramente diferentes, pero mencioné en el mínimo del 29 de abril como un nivel clave. Esto es 74.900 aquí en este gráfico y tenemos un movimiento alcista en 5 ondas desde el mínimo del swing del 29, lo que significa que el mercado podría subir más en el corto plazo. Esto no elimina el riesgo en el time frame superior y no elimina los problemas del contexto, los otros problemas que tiene el gráfico, el hecho de que probablemente estamos en un rebote correctivo, pero aún así significa que el movimiento en 5 ondas aquí es al menos una indicación de que el precio está intentando subir. Y sí, tenemos un punto de invalidación. Eso es 74.900. Pero también hay una zona de soporte de Fibonacci que podemos seguir hoy entre 76 y 78.300 dólares. Y mientras el pullback se mantenga como movimiento de 3 ondas y no rompamos por debajo de 76.000, sigue siendo plausible que subamos así hacia la zona media de los 80.000, hasta quizá incluso la zona baja de los 90.000. Así que estas son realmente las cosas que necesitan saber y por supuesto podría significar que rompamos directamente al alza o que bajemos un poco más, pero para mí esta zona es importante, 76.000 a 78.300 con 4 niveles de Fibonacci a vigilar. 76.000, 77.000, 77.600 y 78.300. Solo por debajo de esta zona el enfoque cambiará al mínimo del swing del 29 de abril. Esto significa potencial alcista a corto plazo mientras mantengamos esta zona de Fibonacci. ¿Y saben por qué eso es interesante? Porque si el mercado realmente puede desarrollar este setup, y esto es exactamente lo que hemos estado observando durante los últimos días, entonces la hipótesis de timeframe mayor de que podríamos en primer lugar cerrar el gap del CME y movernos hacia la zona azul, más profundamente en la zona azul, se desarrollaría. Quick reminder, hace semanas ya hablamos sobre el último bear market. Y el hecho de que el precio en abril, marzo, abril de 2022 rompió ligeramente, un 10% por encima de la EMA de 21 semanas que tenemos aquí en color blanco, ¿vale? Así que subimos por encima antes de tener esa venta masiva y antes de que la bandera bearish se rompiera.
Una situación similar podría estar desarrollándose esta vez donde esta es la EMA de 21 semanas. Actualmente consolidamos alrededor de ella, alrededor de 78.500 y luego podremos movernos un 10% por encima. Especulativo, por supuesto, pero no inusual. Y luego podríamos tener una venta masiva desde el nivel del FIB del 50% o aquí del 61.8%. Los voy a mantener actualizados sobre todo esto. Por supuesto, vamos a estar muy atentos, pero esto también significa que realmente nada ha cambiado. De hecho, el mercado simplemente está haciendo lo que debería hacer. Primero que nada, seguimos viendo una extensión del rebote de la onda B al alza, el rebote correctivo, que es parte de un patrón bearish mayor. Más detalles sobre eso en actualizaciones anteriores y también futuras actualizaciones. A corto plazo hay un posible setup alcista de corto plazo para precios más altos. Eso es lo que voy a observar esta semana mientras los niveles de microsoporte relevantes se mantengan. El riesgo en timeframes superiores aumenta, pero miren, realmente apenas hemos alcanzado la zona de resistencia. Ni siquiera hemos alcanzado la zona objetivo azul. El mercado aún puede subir más, aún no soy bearish, me estoy volviendo un poco más neutral, pero no bearish. Más bien, en el timeframe más corto, incluso hay cierto potencial para más subidas. Y muy bien, esa básicamente es la actualización que tenemos sobre Bitcoin. Espero que la hayan disfrutado y que haya sido muy útil. Si están interesados en más updates y más detalladas todavía, asegúrense de revisar nuestra membresía. Pueden encontrar los links en la descripción y como miembro tienen acceso a videos adicionales exclusivos, además de actualizaciones de corto plazo de Bitcoin, Ethereum, Solana y mucho más. Esos videos los pueden encontrar en nuestra página para miembros del canal. Como miembros Gold, también pueden unirse a nuestro servidor de Discord y obtener muchas más updates ahí, hacer preguntas, etcétera. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.